2 clases es comprender cuál es el funcionamiento de las celdas electroquímicas y sus aplicaciones. Es decir, ahora lo que vamos a ver va a ser en la rama, ¿ya? La rama de la química llamada electroquímica, ¿cierto? Que tiene que ver con las celdas electroquímicas. Por ahí algunos estudiantes a lo mejor ya conocen este término, por ahí han escuchado, quizás los que están ya en el preuniversitario, ¿cierto? Ya han visto o han escuchado hablar de las celdas electroquímicas, ¿cierto? Por ahí háganme todas las dudas que ustedes tengan respecto a esto, ¿ya? Porque aquí nosotros vamos a aplicar lo que aprendimos, ¿ya? ¿Para qué nos sirve haber aprendido a discriminar si una reacción es o no redox? Ver cómo calculo, ¿cierto? Para qué calculaba los estados de oxidación y para qué veo, ¿cierto? Cómo varían esos estados en un medio ácido o medio básico. Hasta ahí llegamos, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué son las celdas electroquímicas, ¿ya? Entonces, chiquillos, consulta, sacan el micrófono y le hacen a viva voz, ¿ya? Entonces, antes de empezar, vamos a observar atentamente las siguientes imágenes. Atentamente ustedes van a observarlas, ¿ya? La imagen A, la B, la C y la D. Miren aquí. Sí, no, Romina, sí, tienes toda la razón. Miren, como dato extra, y creo que ya les dije el primer día que yo me presenté en clases, bueno, con el cuarto B, no con el C. ¿Ya? Yo les dije, a lo mejor el contenido que nosotros vamos a ver o que hemos visto no va a entrar en la prueba, pero sí, una vez que ustedes entren a la universidad y tengan o quieran estudiar una carrera que tenga que ver con la ciencia o la ingeniería, la primera química que van a tener, ya sea el primer semestre o el segundo semestre, van a ser la química que ustedes han visto en los 4 años, en 6 meses, ¿ya? Y si siguen una carrera con las ciencias, van a tener 3 o 4 químicas más los laboratorios, ¿ya? Entonces, es esencial que la gente que está acá, que eligió ciencia, que eligió dar una prueba de ciencias, también se preocupe de comprender lo básico de esto, para que luego de la universidad ya tengan los conceptos, le estén dando vuelta en la cabeza por último, ya no lleguen de la nada, porque es súper difícil llegar así, ¿ya? Así que ojo con lo que se les explica y no minimicen los contenidos que se les están enseñando, chicos, ¿ya? Sáquenle provecho. Entonces, observemos estas imágenes. ¿Qué tienen en común esta imagen? ¿Quién me puede responder? ¿Qué tienen en común estas imágenes? Son baterías. Son baterías, ¿cierto? ¿Cómo le llamas a la letra B? Pila. Pila, Pila. ¿ya? ¿Y a la letra D? No sé si eso va en los autos, no estoy clara. ¿Sí? Pero le llamas batería, ¿cierto? Mm. Batería, ¿ya? Y, por ejemplo, esta es una pila. Es la pila que a veces se usa en los relojes o en las pesas analíticas o digitales, ¿ya? Y esta es la típica batería de litio que tiene el celular que ustedes tienen. Y esta es la batería del auto. O sea, a priori ya podemos determinar que los nombres de cada uno, ¿cierto? Son distintos, ¿ya? Estas son pilas, estas son baterías, ¿ya? La idea de ahora es ver si tienen algo en común, si significan lo mismo, ¿ya? ¿Qué hay adentro? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué hay adentro de una batería de automóvil? ¿O este No. tipo de batería? Chiquillos, dentro de estas baterías de auto hay reacciones de tipo redox, ¿ya? Para que se produzca esta energía eléctrica que se necesita para poder encender el auto, que es para lo que se utiliza la batería, necesita que ocurra una reacción redox dentro de esta pila. Lo mismo acá, ¿ya? Miren qué interesante, ¿ya? Y eso es lo que van a comprender ahora y me van a explicar. Me van a explicar qué tipo de redox está ocurriendo dentro
y de qué manera, ¿ya? Porque van a ser distintas. Entonces, ¿qué relación podrías establecer entre las imágenes presentadas, el título del contenido a estudiar y lo que has aprendido dentro de las reacciones redox, ¿ya? Primero me dijeron que eran pilas. A ver, ¿cómo lo podrían relacionar con lo que hemos aprendido estos objetos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo lo podríamos relacionar? Mm, mm. Que ahora que aprendimos, ¿cierto? Que aprendimos nosotros a conocer las ecuaciones, ¿cierto? A desarmarlas, a ver qué está ocurriendo adentro, ahora yo puedo leer eso. Es decir, yo puedo ir a una lista tabulada y ver cuánta energía se desprendió de la reacción y así ver cuánta energía, por ejemplo, usa una reacción que puede usar esta batería. ¿Ya? Ahora nosotros con los cálculos que ya aprendimos a hacer, podemos determinar, ¿cierto?, cuánta energía y qué tipo de energía usa, ¿ya? De tipo redox. Y como ahí decía bien su compañero por el chat, ¿cierto? El, las, estas funcionan mediante, ¿cierto?, de ecuaciones de tipo redox. Vamos a reconocerlas ahora. Como les decía yo, esta parte o esta rama de la química es la electroquímica, ¿ya? Electroquímica. Y si ustedes pueden ver, chicos, Romy, una vez que habla ya se desmutea, o sea, mutea el micrófono, ¿ya? Electroquímica, ¿cierto? Tiene que ver con electricidad, ¿cierto? Electro de electricidad y química de química, ¿cierto? En este caso, de redox, ¿ya? Entonces ustedes ya le va dando luces. Le va dando luces de que es como produzco electricidad en el fondo, ¿cierto? O como produzco energía a través de un proceso químico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se definen los libros? Es una rama de la química que estudia la relación entre la energía eléctrica, que es lo que les decía, ¿cierto? Y la energía química, ¿ya? ¿De dónde saco esta energía química? De las ecuaciones redox, o de las reacciones de tipo redox, ¿ya? Y la energía eléctrica, ustedes saben ya, los que tienen en física también, ¿cierto? Que tiene que ver con el diferencial de carga, ¿cierto? O que es capaz de, de hacer mover un motor, de entregar energía lumínica, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de todos los conceptos de energía. Recuerden que la materia no se destruye, ¿cierto? Se transforma, o sea, de energía potencial, digamos, pasa a energía química, y luego que una vez que tengo energía química, ¿cierto? La hago pasar a energía eléctrica o en forma contraria, ¿ya? Así que ojo con los conceptos que yo voy diciendo. Si alguno no se maneja, me preguntan. Si voy muy rápido también, ¿ya? Porque esto igual es un poco, como es aplicación, son un poquito complejos, ¿ya? Ya, entonces tenemos que la electroquímica tiene que ver con lo que es energía química y energía eléctrica. Vamos a ver de qué tipo. Hay de dos tipos, ¿ya? Si la reacción química, en este caso de tipo redox, ¿cierto?, es capaz de producir electricidad, se habla de una pila electroquímica. Eso anótelo por ahí o téngalo presente, ¿ya? Si la reacción redox o la reacción química es capaz de producir electricidad, entonces hablamos de una pila electroquímica, así se le llama. Y aquí aparece el dibujo que es una pila, ¿cierto? Que ustedes deben tener en la casa, ¿cierto? De 16 volts que usan en los controles, en los joysticks, ¿cierto? Son pilas electroquímicas, ¿ya? Porque dentro de este material, ¿cierto? Hay una reacción química que al producirse genera electricidad. Y en la otra, si en cambio, ¿ya?, es necesario aplicar electricidad para producir una reacción química, se trata de una electrólisis, ¿ya? Por ahí una compañera, ¿cierto?, me preguntaba lo de la electrólisis, ¿ya? Ahora lo vamos a ver, por eso primero hay que ver el contenido, ¿cierto?, ver de qué se trata y luego ver las aplicaciones.
Cada vez que ustedes le digan electrólisis, tiene que ver con que usted está aplicando electricidad a un sistema. En este caso, un sistema, el sistema es una reacción química de tipo redox, porque eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ya, chiquillos? Entonces, si la reacción química produce electricidad, entonces hablamos de pilas electroquímicas, o pila electroquímica, o pila, ¿ya? Pero en cambio, si yo necesito aplicarle electricidad a la reacción química para que ella pueda, se pueda producir, entonces yo hablo de una electrólisis, y por ahí electrólisis del agua, ¿cierto? Yo creo que han leído eso, han visto por ahí, han escuchado. Y aquí aparece el montaje, ¿ya? El montaje de una electrólisis, ¿ya? Electrólisis del agua. Y aparece, ¿cierto? Aquí tengo la fuente de poder, que vendría siendo, ¿cierto? La electricidad que yo estoy aplicando al sistema, ¿ya? El sistema es agua con alguna sal, ¿cierto? Que hace que se conduzca la electricidad por estos dos tubos que contienen disoluciones, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Estos tubos en este caso, ya en este montaje, tienen metal. Tienen un metal acá y otro metal acá que hacen que se muevan los iones de la sal y los iones del agua. Recuerden que cuando yo tengo agua, que es polar, ¿ya? Yo puedo disolver solutos polares, por ejemplo, cualquier sal, ¿ya? Y por medio de este proceso, ¿cierto? Ocurre la solvatación, que es cuando los iones de la sal y del agua, ¿cierto? Se separan y comienzan, ¿cierto? A atraerse por cargas distintas, ¿ya? Y ahí es que se produce el proceso de conducir electricidad. En este caso, yo estoy manejando el tema de la electricidad porque estoy colocando una fuente de poder, ¿ya? Que es una batería, ¿ya? Pero ustedes anteriormente, quizás cuando estaban más chiquititos, pudieron hacer algún experimento para ver si es que el agua con una sal conducía electricidad, pero sin batería, ¿ya? Igual lo hace. Pero esos son experimentos un poquito más ya como simples, ya ver la capacidad que tiene el agua cuando yo agrego un soluto iónico para poder conducir electricidad, es como representativo. Este es un experimento que se llama electrólisis, no son lo mismo. Ya la electrólisis, yo tengo una fuente de poder aplicando la energía para que la reacción de estos dos tubos se pueda producir. ¿Se entiende? Chicos, en la electrólisis tengo que tener una fuente de poder. Si yo saco esta fuente de poder, entonces solamente estoy hablando de una solvatación natural. Ya. Sigamos entonces. Cualquier duda, ¿cierto? Me pregunta. Sigamos. ¿Qué dice la siguiente? Dice, chiquillos, cuando yo tengo celdas electroquímicas, que era el título, ¿cierto? De lo que íbamos a estudiar, yo tengo que tener presente que existen dos tipos. Perdón. Existen dos tipos de celdas. Las que son celdas galvánicas y las que son celdas electrolíticas, ¿ya? Las celdas galvánicas también se conocen como las denominadas voltaicas o pilas, ¿ya? Voltaicas, ¿cierto? Tienen que ver con la palabra voltaje, ¿ya? Ustedes saben que el voltaje, ¿cierto? Es la unidad de medida, ¿cierto? Que mide la corriente eléctrica, ¿ya? Por eso se llaman celdas voltaicas, ¿ya? Pueden encontrarlo en los libros como galvánicas, voltaicas o pilas, ¿ya? Un tipo de celdas. La que más se usa es esta, la palabra voltaica, ¿ya? ¿De qué se trata esta? La celda voltaica, ¿cierto? Aprovecha la reacción redox espontánea para producir energía eléctrica, ¿ya? Aquí está un poquito más preciso el concepto. Dicen que las celdas voltaicas aprovechan la energía que espontáneamente liberan al ambiente estas reacciones, ¿ya?
¿Qué significa espontánea? ¿Alguien se acuerda del concepto de espontánea? ¿Inmediato? Sí, y natural. O sea, yo no necesito hacer mucho esfuerzo para que se produzca. ¿Ya? Eso significa espontánea. Yo no necesito aplicar energía, aplicar presión o modificar algún factor en la reacción para que se pueda producir, sino que espontáneamente se produce. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es saber que las galvánicas o las voltaicas, ¿ya?, aprovechan la energía que liberan espontáneamente las reacciones para producir energía eléctrica, para mover un motor, para prender una luz, ¿cierto? Para cambiar el tipo de energía eléctrica, pasarla a otra, lumínica, ¿cierto? Mecánica. Ahí va a depender del proceso que ustedes estén experimentando. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que ustedes ahora, como ya saben calcular, ¿cierto?, cómo se mueven los números cuando yo tengo una reacción en un medio ácido básico, ustedes además ahora van a empezar a leer esas reacciones y decir cuál es espontánea o no. Es decir, de varias reacciones van a tener que aprender a catalogarlas como espontánea o no espontánea. Y desde ahí ver cuál es la más idónea para usarla en una pila voltaica. ¿Cuáles son las que más se usan en una pila voltaica? ¿Ya? Eso se puede calcular. ¿Cómo yo puedo saber si una reacción es espontánea? Bueno, a simple vista si está ocurriendo, pero también yo lo puedo calcular. ¿Ya? Eso es lo que se hace en un laboratorio. ¿Ya? Usted antes de ir, calcula sus datos, calcula lo que va a tener, y después hace lo empírico, ¿ya? Que es hacer y ver si el resultado concuerda con su trabajo anterior de cálculo. Si yo discriminé que tal reacción redo es espontánea, entonces mi desarrollo en el laboratorio tiene que ser de espontaneidad, porque mis cálculos anteriores me dieron que era espontánea, ¿ya? Eso van a aprender también ahora. Y otro tipo de celda son las celdas electrolíticas, ¿ya? Celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Las electrolíticas requieren de una fuente externa de energía, como les decía yo antes, ¿ya? Para generar esta reacción química, y en este caso, no espontánea, ¿ya? ¿Tiene sentido eso, no, chiquillos? ¿Por qué las celdas electrolíticas, las reacciones que yo uso, no son espontáneas? Porque tardan en producir una reacción. Claro, y porque yo estoy además aplicando energía eléctrica para que se pueda producir. Es decir, no se está produciendo espontáneamente, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. se supone que cuando es espontánea no necesita de una intervención o de otro. No, pues. Por eso vamos a hablar en ese caso de celdas galvánicas. No necesita de intervención, no necesito aplicarle energía. Pero en cambio, las electrolíticas, ahí uso reacciones redox que no son espontáneas, ¿ya? Que estoy agregando una fuente de poder que le está entregando energía a la reacción. Le está entregando energía, ¿para qué? Para que se pueda producir. Entonces, ¿Dale, ¿por eso chiquillos? no es espontánea? Y por eso no es espontáneo. O sea, no tendría sentido que usted preparara una celda, esa es la idea, que ustedes preparen celda, que usted prepare una celda electrolítica con una reacción espontánea. Porque usted tiene que agregar una fuente de poder. Entonces, en este caso, uso una o la otra dependiendo de la reacción que yo tenga, o la que esté ocupando. ¿Ya? No, y aquí en este lado, en esta imagen que está acá, yo tengo una celda, la típica representación de una celda voltaica o galvánica, ¿ya? O una pila, ¿ya? Esto es lo que está dentro de esas pilas que teníamos antes. Mira, esta pila, dentro lo que tiene es este modelo, ¿ya? Y este es un ejemplo de electrólisis en el fondo. Electrólisis, celdas electrolíticas, ¿ya? Pilas, celdas galvánicas. ¿Hacen el enlace, chiquillos? EPC de más, de lo general a menos, ¿ya? En general hablamos de pilas y electrólisis, ¿ya? Pero cuando hablamos de pila hablamos de una celda galvánica, ¿ya? Suena, ¿cierto? Tenemos otro concepto, pero se refiere a lo mismo, celda galvánica voltaica o pila, ¿ya?
En cambio, cuando hablamos de electrólisis, hablamos de una celda electrolítica, es más fino, ¿ya? Pero hablamos de lo mismo, ¿vale? Profe, ¿qué químico contienen adentro las pilas? Bueno, depende de la pila, ¿ya? Ustedes saben que estas pilas, por ejemplo la anterior, a ver, ¿ya? Estas son de litio generalmente, ¿cierto? Estas también, pero estas que son redonditas, que son como un cilindro, ¿cierto? Contienen esta reacción, ¿ya? Tienen dos metales que son, por ejemplo, el cobre, que está aquí, y la plata. ¿Ya? Contienen electrodos, ¿ya? Así se llama. Contienen dos electrodos, ¿ya? Generalmente son de cobre y plata, pero tú los puedes variar con otro metal. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos laboratorios se puede usar el cromo, ¿ya? Usamos cromo y usamos con cobre, ¿ya? Porque, bueno, plata es difícil tener en el laboratorio, ¿cierto? Hay algunos laboratorios que tienen, pero aquí en la plata, por ejemplo, la podemos reemplazar por cromo o algún otro metal que usted tenga. ¿Ya? Tienen dos metales, ¿ya? Que al entrar en contacto con un disolvente, miren, este disolvente, algo líquido, en donde se está disolviendo ese metal, ¿ya? En este caso es el nitrato de plata versus el sulfato de cobre, ¿ya? Y estos electrodos, ¿ya? Van a producir una diferencia de potencial, o diferencial de potencial, ¿ya? Recuerden que para que se pueda conducir la electricidad, se tiene que generar en el sistema una diferencia de potencial, ¿cierto? Una diferencia de potencial para yo poder medir si está corriendo la electricidad o no. ¿Ya? Y entonces en esta imagen, y eso es importante, aparte de tener dos electrodos, ¿ya? Distintos, de distintos metales, aparece, ¿cierto?, que está unido este sistema por un tapón, ¿ya? O un papel de filtro. Y en el fondo este tapón lo que contiene adentro es una sal, ¿ya? Aparte de estos solventes, tenemos un tapón que une los dos vasos y que va a ser una sal. En este caso es NaCl. ¿Ya? Eso, y esa sal va a unir los dos sistemas para que pueda conducir libremente la electricidad. ¿Se dan cuenta? Y colocan acá una resistencia. Recuerden que una resistencia es quien es el punto en un circuito eléctrico en donde se va a cambiar la energía eléctrica, ¿cierto? Se va a cambiar, por ejemplo, a lumínica. O a lo mejor en vez de tener acá una ampolleta, podemos tener un motor, ¿ya? Entonces, en vez de cambiar a energía lumínica, vamos a estar cambiando de energía eléctrica a energía mecánica, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ir variando. Esto es entretenido porque a muchos les interesa, ¿cierto?, meter mano en el laboratorio y hacer estas celdas y colocar. He tenido alumnos que han colocado de todo, ¿ya? Lo importante es que sepan diferenciarlo. Y en este caso, en esta primera, que es la galvánica, no necesitamos, ¿cierto?, poner una fuente de poder. En cambio, en esta sí, ¿ya? Aquí tienen una pequeña batería. Una pequeña batería, ¿cierto?, para producir la redox acá. Aquí en este caso, yo también tengo dos electrodes, que van a ser dos metales. Usan zinc y cobre. ¿Ya? Y recién cuando estos electrodos reciben energía de la batería, entonces empiezan a disociarse sus iones y se empiezan a ir al solvente, porque estos electrodos están sumergidos en un solvente, igual que acá, ¿ya? Pero con la diferencia que estos electrodos necesitan de la energía para poder separar sus iones. Acá no. Acá en el momento en que yo introduje el electrodo en el solvente, se empezó a disociar los electrones. Entonces la plata se separó y la parte negativa del NO3 también. ¿Se entiende? Chicos, aquí el disolvente que están usando es sulfato de zinc, ¿ya? Pero se puede ir variando, depende de lo que uno tenga en el laboratorio, ¿ya?
Eso en cuanto a los dos tipos de celdas que podemos estudiar, chiquillos, ¿ya? Y aquí aparece, que es bien importante, un resumen, una tabla de resumen, en donde nos comparan ambos procesos, ¿ya? De acuerdo a estas tres, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, es de acuerdo a estas tres características, ¿ya? Características. O variables, sí, justamente variables, ¿ya? Entonces, la pila galvánica es esta que está acá. Recuerden siempre, sin electricidad. Y la electrolítica, o lo que es electrólisis, ¿cierto? Tiene que ver con esta que está acá, que tiene una batería. Entonces, aquí las características me dice qué pasa o cuál es el electrodo positivo. Yo les dije que estos eran los electrodos. Y el electrodo negativo, y cuál es o cómo varía la diferencia de potencial en ambas celdas. Recuerden que si no hay diferencia de potencial, no hay una corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, pila galvánica y cuba electrolítica, así le llaman acá. Entonces, el electrodo positivo, ojo aquí, quedó pequeño y debería haber quedado más grande para que se pueda entender. Y esto es súper importante, este resumen que aparece aquí es súper importante, ¿ya? ¿Cómo le llamamos al electrodo positivo? La pila galvánica, el electrodo positivo, a ver si está, aquí está. Le llamamos cátodo, ¿ya? O sea, aquí la plata es el cátodo, así se le llama, ¿ya? Y en el cátodo siempre ocurre la reducción. Usted ya maneja lo que es una reducción. Te va a decir, ¿cierto?, de qué se trata. ¿Ya? Y en la pila galvánica, el electrodo negativo, que está acá, ¿cómo le llamamos? Ánodo. Al electrodo negativo le llamamos ánodo. Y en el ánodo siempre ocurre la oxidación. ¿Ya? Recuerden que aquí en todo este sistema, lo que nosotros estamos haciendo es hacer una redox. ¿Ya? Y a través de la redox producir energía eléctrica. Entonces, ¿cómo les vamos allá? Va a tener dos electrodos, uno positivo y uno negativo. En la galvánica, el positivo se llama cátodo y en el electrodo negativo se llama ánodo. ¿Cómo lo pueden recordar? Por ejemplo, ustedes ya saben, y se lo vieron en el primero medio, que los iones negativos se llaman aniones. ¿Se acuerdan? Aniones. Por lo tanto, anión, ánodo se parece, ¿sí o no? Para recordar el nombre, como una regla memotécnica, ¿ya? Y en el electrodo positivo dice que se llama cátodo. ¿Cómo se llaman los iones positivos? Catión. Catión, ¿ya? ¿Catión y cátodo se parece un poco? Sí, ¿ya? Para que recuerden el nombre. Y contrariamente, la cuba electrolítica, o lo que es una celda electrolítica, es lo contrario, ¿ya? El electrodo positivo se llama ánodo, ¿ya? Y como tiene el nombre contrario, también el proceso es contrario, ¿ya? En el ánodo, acá, en la electrolítica, se produce la oxidación, ¿ya? Y en el electrodo negativo que está acá, nosotros ya no lo vamos a llamar ánodo, lo llamamos cátodo. Cátodo. Y en el cátodo ya sabemos que ocurre una reducción. ¿Se entiende, chiquillos? Es bastante info, ¿ya? Entonces, recuerden que la galvánica, la primera que le habló la profe, los nombres coinciden. Y en la electrolítica, los nombres son intercambiados, son distintos al anterior, ¿ya? Sin embargo, si usted tiene un ánodo, siempre tiene oxidación. Y si usted tiene un cátodo, siempre tiene reducción. Ya, eso nótelo por ahí, independiente del nombre que tenga cada electrodo. Siempre que usted tiene un ánodo, tiene que haber una oxidación. Y siempre que usted tiene un cátodo, tiene que haber una reducción. Ya ustedes ya saben lo que es una oxidación y reducción y que esos procesos ocurren simultáneamente. ¿Ok, chiquillos? ¿Dudas con eso? ¿Me están entendiendo?
Sí, profe. Ya, sigamos entonces. Y la última aquí característica dice, ¿cómo es la diferencia de potencial? ¿Ya? La diferencia de potencial en la galvánica, en la voltaica, quiere decir que el voltaje va a ser igual a la FEM de la pila. ¿Ya? Es decir, este valor lo vamos a ver más adelante, ya está tabulado, ¿cierto? Y nosotros lo podemos calcular. Pero en este caso, el voltaje que va a producir, si yo lo puedo medir con un voltímetro, ¿cierto? Van a ser iguales. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo una celda electrolítica, el voltaje va a ser mayor que la FEM de la pila. ¿Ya? Y eso de la FEM de la pila o el E pila, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante en su momento. Por lo pronto, sepan que el voltaje aquí va a ser mayor y acá va a ser igual. ¿Ya? Estos valores los vamos a entender y a estudiar, ¿cierto? Cuando vayamos avanzando en el contenido. ¿Ya? Yo creo que la próxima clase o la tercera clase. Así que eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya? Recuerden que ánodo y cátodo se llaman electrodos. Son electrodos que yo coloco, ¿cierto? En mi disolvente, ¿ya? O mi disolución. Y cada uno puede llamarse ánodo y cátodo, y en el ánodo siempre ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. ¿Ya? Y yo a estos procesos, a estas celdas, le puedo medir la diferencia de potencial. ¿Ya? Aquí me va a dar un valor en voltaje. Lo puedo usar lo puedo medir con un voltímetro, ¿cierto? A lo mejor hay alguno que en la casa pudiera tener algún voltímetro, ¿cierto? Bueno, y aquí ya está más grande la imagen, ¿cierto? Ya se puede entender. La celda galvánica, ¿cierto? La que no usa energía. Aquí está los dos electrodos sumergidos en el disolvente, unidos por un puente salina. El puente salina le llaman, pero en el fondo es un tapón, ¿cierto?, que tiene la sal. Necesita tener este tapón ya para que se pueda producir la redox. ¿Ya? Y estos electrodos están conectados. ¿Cómo los conecto? Con un cable. ¿Ya? Lo conecto con un cable y a ese cable, miren, acá le agregaron un voltímetro para poder medir el voltaje. ¿Ya? Y aquí le colocaron un interruptor. Recuerden que la gracia del interruptor que tenemos en la casa, que tenemos en un circuito eléctrico, es para dejar o no pasar electricidad, ¿cierto? Y aquí lo importante para terminar, en una celda voltaica, pregunta de prueba o pregunta, ¿ya? ¿Desde dónde se mueve la corriente eléctrica? O, no, muy adelante, no. ¿Desde dónde se están moviendo los electrones? Pregunta. ¿Desde dónde se mueven los electrones, chiquillos? ¿Están mirando? Desde el De ánodo. ánodo a cátodo. ¿De ánodo a cátodo? Ya. ¿Y en el ánodo qué estaba ocurriendo, chiquillos? ¿Qué estaba ocurriendo en el ánodo? ¿Se acuerdan? Una reducción. ¿Qué estaba ocurriendo en el ánodo? Oxidación. Oxidación. Tiene sentido, ¿no? Que desde el ánodo estén yendo los electrones hacia el cátodo. Si aquí está ocurriendo una oxidación, tiene sentido, ¿no? ¿Cómo podrían explicar eso? Que van aumentando los electrones para el cátodo. Sí, sí. Pero yo lo podía explicar y le decía, profe, los electrones en el caso de la celda voltaica o galvánica se mueven desde el ánodo hacia el cátodo. ¿Por qué, profe? Porque en el ánodo ocurre la oxidación y ustedes ya estudiaron eso, que en una oxidación se están liberando, ¿cierto? Electrones, ¿ya? Si usted escribe la semireacción de oxidación, usted se da cuenta, ¿cierto? Yo les decía, pongan los electrones ¿a dónde? En el producto, ¿cierto? Y ahora ya saben por qué los tienen que poner en el producto. ¿Por qué? Porque van a estar, esos se van a estar moviendo.
En cambio, del cátodo al ánodo no pueden ir, porque en el cátodo está ocurriendo una reducción. Y en la reducción, por concepto, ustedes saben que los electrones están en el reactante. Por lo tanto, no pueden moverse, porque para poder moverse tienen que estar en el producto. ¿Ya? Además que en la reducción están ocupando los electrones, en cambio en la oxidación están liberando los electrones. ¿Ya, chiquillos? ¿Qué más dice aquí que es importante? Miren, con línea azul se destaca aquí en el dibujo, ¿cierto?, el movimiento de cationes. Los cationes son los iones que tienen carga positiva, ¿cierto? Y en este ejemplo, ¿cierto?, las que son líneas rojas o flechas rojas, ¿cierto?, hablan del movimiento de los aniones. ¿Dónde hay movimiento de iones, ya sea un catión o un ion, de la imagen, chicos? ¿Dónde hay movimiento de iones? En el puente salino. En el puente salino, ¿cierto? ¿Para dónde se están moviendo los cationes? Se están moviendo hacia el cátodo. Es donde ocurre la reducción. Y los iones se están moviendo hacia el ánodo, que es donde ocurre la oxidación. Es decir, ¿por qué este para acá y este para acá? ¿Alguien me puede decir? Última pregunta que le hago. A ver si... ¿Por qué el ion negativo se va a este lado y el ion positivo a este lado? Porque las cargas opuestas se atraen. Perfecto, ¿cierto? Pero también tienes que pensar de que en este proceso estoy yo liberando carga negativa, ¿cierto? Por lo tanto me voy haciendo más positivo y como tú dices, se atraen, ¿cierto? Porque esto va a tender a ser más positivo, porque está perdiendo electrones, ¿ya? Pero además, ¿cierto? Es por buscar el equilibrio, ¿ya? El puente salino lo que hace es buscar el equilibrio. O sea, a la vez que este proceso está eliminando carga negativa, el puente salino lo que está otorgando es esa carga negativa que de alguna manera se está perdiendo. Ya, lo mismo acá. Lo mismo acá, ¿ya? Como está llegando mucha carga negativa, entonces lo que hace el puente salino es ingresar un catión positivo para que, ¿cierto?, esto se pueda equilibrar. Eso es lo que busca. Ya, el atraerse también habla de un equilibrio. Ya, chiquillos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Hasta la celda, voy a anotarlo, hasta la celda galvánica. ¿Ya? Tarea para la próxima clase. Van a buscar los dos tipos de celda y van a buscar todo tipo de información que encuentren de las dos celdas. ¿Ya? De preferencia, ¿cierto?, cómo armar un montaje, ¿ya? Que pudieran armarlo ustedes. Ahí les voy a contar qué van a hacer después. Un montaje así, ya entenderlo y ver si que tengo los instrumentos para poder resolverlo caseramente. No sé, investiguen si es que se puede hacer casero o cómo puedo reemplazar los instrumentos que utilizo. ¿Ya, chiquillos? Eso de tarea para la próxima semana. Ya, Vicente, que dice aquí por las cargas o no, derecha, izquierda, ok. Profe, por eso es que yo no leí el chat, chicos, háblenme por aquí, por el micrófono. Profe, ¿cuántas notas llaman química y diferenciado? Porque, ya. ¿Alguien le puede explicar a Vicente lo que expliqué al principio de la clase? ¿Ya? Solo hay una nota, el 20-20 es el que vale, el otro no. Solo tenemos una química. Ya, y son 4 notas que deberían haber. ¿Ya, chiquillos, alguna duda con la clase? ¿Nada? No, profe. Ya, chiquillos. Cuídense que estén bien. Hasta aquí llegamos hoy. Recuerden investigar sobre la celda. Ya. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual.